Bueno, yo creo que, en mi opinión, hicimos un gran partido y durante gran tramo del encuentro llevamos el partido y el juego donde pretendíamos. Sí es cierto que no fue un partido de muchas ocasiones y cuando se fue el partido por causas que no nos convenían, ahí se nos fue. Las acciones que nos privaron de la victoria o de puntuar fueron puntuales, pero al final de jugadas aisladas está compuesto el juego y es algo que tenemos que mejorar y tener autocrítica. No vale decir que fueron jugadas aisladas, sino que hay que mejorar en ese aspecto y los chavales ya saben que tenemos que poner las pilas en ese sentido. Exacto, al final cuando acabó el partido, dentro que hicimos yo creo muy buen papel, lo que más me preocupaba era un poco ver las caras emocionalmente de la plantilla, de los jugadores. Obviamente estaban dolidos. Eso también quiere decir que les importa lo que están haciendo, les importa la situación, quieren salir de esta y durante toda la semana lo que demostraron es que este equipo va a ir hacia adelante y se lo tomaron como un refuerzo. Ellos, hablando un poco con ellos, saben y consideran que hicieron un buen partido y que este es el camino que nos va a llevar a conseguir el objetivo, que es la permanencia. Bueno, pues como bien dices, no tiene nada que ver el contexto, empezando por el campo, el rival, hay que ser adaptativos. No es lo mismo jugar en Lanzábal que jugar en Valliniello, no es lo mismo el Astur que el Navarro y yo creo que vamos a ser capaces de competir. Viendo el Navarro, el equipo rival, lo considero uno de los mejores equipos, uno de los que personalmente más me ha gustado, pero el equipo yo creo que está reforzado pese a la derrota del otro día, sin caer en tópicos, pero yo es lo que veo, es lo que siento y lo que veo en las caras en el día a día y lo que me están demostrando. Por tanto vamos a ir ahí concienciados, sabiendo que obviamente es una final, estamos ahí metidos en la pelea y vamos a ir con todo a por la victoria.